todo, pediros excusas porque efectivamente estaba anunciado este acto a las 6:30. Lo que pasa es que hoy era un día es un día muy importante, que es el 25 de noviembre y es el tema de la manifestación contra la violencia de género. Entonces la verdad es que era también a las 6:30 la manifestación. Entonces yo, sin la autorización de los ponentes y de Pepe San Roma, pues dije que se pusiera la charla que vamos a tener a las 7:30. Entonces, es verdad, hemos ido a la manifestación algunas personas, nos hemos escapado de la manifestación porque sabíamos que teníamos que estar aquí, ¿no? Pero os pido yo personalmente excusas y como sabéis vamos a hacer un debate sobre algo muy importante aquí en el Ateneo, que como todos ya conocéis el Ateneo es un centro de debate, de discusión, siempre lo ha sido, y yo creo que ahora en estos momentos estamos viviendo en la sociedad española y en Europa y en el mundo, pues más que nunca es importante que tengamos reflexión, que tengamos debates sobre los asuntos más importantes, como es efectivamente la justicia en este caso, y otros que también hacemos, como es todo el tema cultural, la situación del servicio público, las universidades públicas, y entonces pretendemos que este debate se tenga en este centro, que es el Ateneo, donde han pasado pues muchísima gente que ha debatido. Hoy tenemos esta mesa, pensábamos haberla hecho más tarde, pero nos pareció importante celebrarlo cuanto antes para que haya una cierta reflexión. Y tenéis la suerte de que están conmigo pues dos personas absolutamente muy competentes jurídicamente y penalmente para tratar el tema de la justicia en general y de los acontecimientos que estamos viviendo en este momento, con la situación que se plantea pues desde el fiscal general, el Tribunal Supremo y en general la situación de la justicia. A mi izquierda, y no porque en su día le llamábamos el Bravo en la universidad, pero de izquierda nada, está situado nada más. José Manuel Gómez Benítez, pues es una persona que ha sido catedrático de Derecho Penal. Yo tengo mucha amistad con él y todo el grupo de juristas que organizamos estos debates. José Manuel Gómez Benítez defendió en su día muchísimos casos desde el punto de vista penal. Aquí ha tenido participación en este Ateneo con todo el tema de la información que se planteó en la desaparición de ETA y el papel que él jugó, y yo la verdad es que tengo mucha relación con él. En su día me ayudó muchísimo en el asunto del juicio que tuvimos de la Colza, que incluso con el planteamiento que él hizo pues sentamos de alguna forma jurisprudencia, porque planteamos que la causa de la causa una historia que no la vamos a contar ahora, pero que fue muy importante jurídicamente, y la verdad es que se sentó jurisprudencia. Bueno, está José Manuel Gómez Benítez, y a mi derecha, que tampoco quiere decir que esté a mi derecha, pues está una persona también muy reconocida, es ateneísta más antiguo que yo incluso, a pesar de que es más joven, y González Fresneda pues es también un penalista bueno, que ha defendido desde hace muchos años, ya le venía el tema jurídico de su familia también, pero él ha defendido casos importantes y yo le conozco desde hace muchos años, desde los años 70, por lo tanto ambos cumplen los requisitos que algunos están planteando para ocupar las altas instancias máximas de la judicatura, ¿no? En este caso más de 35 años como penalistas conocidos no solamente en España sino internacionalmente. Vamos a hacer, si os parece, de la siguiente forma. José Manuel Gómez Benítez va a hacer una introducción y posteriormente Gonzalo le va a hacer preguntas para que él conteste como le parezca, pero con un criterio jurídico importante, y luego pues os daremos la palabra a vosotros para si queréis hacer alguna pregunta que no haya quedado claro de los problemas y de las dificultades que estamos viviendo en este momento. Sin más, José Manuel, tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Finalmente estamos en esta sala ya a esta hora, y espero que la jornada o la sesión de hoy sea informativa y que sirva por tanto para ir fijando criterios sobre muchos aspectos que yo conocí no solo por los años de ejercicio profesional, sino también como vocal del Consejo General del Poder Judicial durante 5 años y 3 meses, solo se prorrogó 3 meses en aquel momento. Bueno, yo he titulado
por llamarlo de alguna manera, ponencia, algunas reflexiones, perdón que estoy un poco acatarrado, sobre la politización de la justicia. Y empiezo diciendo lo que creo que es el comienzo inevitable. Las instituciones están sufriendo un deterioro constante y cada vez más grave, y ese deterioro está provocando la desafección de mucha gente hacia la democracia. Y a ese deterioro no es ni mucho menos, no se salva, no es ni mucho menos ajeno la justicia y el Tribunal Supremo. Digo la justicia porque no solo por su mal funcionamiento, que yo creo que nadie lo puede discutir, sino también porque es percibida cuando se confronta con casos de trascendencia política, es percibida por la ciudadanía o por una parte importante de la ciudadanía y por muchos juristas como una justicia politizada. Y a este deterioro institucional, a esta percepción de que la justicia en estos casos está politizada, desde luego no es ajena la Sala Penal del Tribunal Supremo. Yo, por no remontarme a tiempos más lejanos, diré que las medidas del Ejecutivo y del Parlamento tras la sentencia del Procés han generado una situación de enfrentamiento, de pugna cada vez más agria entre la Sala Penal del Tribunal Supremo y el Gobierno, y de refilón el Congreso de los Diputados. Y en esta pugna, porque la Sala Segunda se sintió desautorizada y en algunos casos han dicho incluso que humillada, tanto por la reforma, mejor dicho, por la derogación del delito de sedición después de todo el proceso que había durado y había costado mucho tiempo y muchos esfuerzos, como por la reforma del delito de malversación, como por el indulto y sobre todo por la ley de amnistía. La Sala Segunda entendió que la ley de amnistía era un enfrentamiento directo contra su autoridad y, desde mi punto de vista, buscó la forma de boicotear la aplicación de esa ley. Y se les ocurrió una forma, que es decir que puede haber enriquecimiento personal en el delito de malversación sin enriquecimiento personal, porque lo que dijeron es que el gastar dinero para la organización del proceso suponía un enriquecimiento personal para los acusados. Esto no se lo habríamos tolerado a un estudiante de primero de Derecho Penal, esa interpretación, que es abiertamente contraria desde mi punto de vista al principio de legalidad. Pero lo cierto es que fue la forma de evitar la aplicación de una ley votada por el Parlamento y promocionada por el Gobierno. Y esto quiere decir que en este enfrentamiento entre poderes del Estado, en este enfrentamiento no se está respetando algo fundamental para el Estado de Derecho, que es la división de poderes. Y voy a poner algunos ejemplos, pues ahora ya enmarcando el proceso contra el fiscal general del Estado en este rifirrafe, este enfrentamiento abierto entre la Sala Penal y el Gobierno, en el que yo he tenido la impresión de que el fiscal general del Estado se ha visto en medio del fuego cruzado, y es verdaderamente muy peligroso estar en medio del fuego cruzado entre dos poderes del Estado como estos. Por ejemplo, cuando un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que luego ha formado parte del tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado, publica un libro
en el que en pleno proceso, en plena instrucción, en pleno proceso contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, publica un libro en ese momento en el que dice que la justicia está amenazada y la causa primera de la amenaza es el nombramiento del fiscal general del Estado por el gobierno, aunque luego, páginas más adelante, reconozca que eso ocurre en todos los países, él dice civilizados, democráticos, y aunque él reconozca que pertenece a nuestra tradición invariable durante más de una centena de años. Bueno, pues cuando un magistrado del Tribunal Supremo en ese momento procesal dice eso, no se puede entender como una mera opinión, sino como una disputa del poder constitucional del gobierno, que es el que la Constitución autoriza a nombrar al fiscal general del Estado. Y por tanto está muy lejos de respetar la separación de poderes. Pero tengo que decir también que flaco favor le hizo el presidente del gobierno al fiscal general del Estado y a las instituciones cuando entró en la provocación, cayó en la provocación y en pleno juicio del fiscal general del Estado declaró: el fiscal general del Estado es inocente. Y esto tampoco se puede entender como una mera opinión, por ser el presidente del gobierno, por estar en el enfrentamiento institucional en que están, por ser el momento procesal en que estábamos. Es naturalmente una interferencia en la función de juzgar que solo le corresponde a los tribunales por mandato constitucional. Pero en este proceso contra el fiscal general del Estado tiene consecuencias que yo creo que son mucho más graves que los de un enfrentamiento, una etapa más del enfrentamiento en la sala penal del Tribunal Supremo y el gobierno, porque en realidad está agravando la crisis y el deterioro de dos instituciones fundamentales en el Estado de Derecho, como son la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo, y de paso el gobierno y de refilón el Congreso de los Diputados. Esta es la primera reflexión que me permito trasladarles en la noche de hoy. La segunda reflexión la voy a hacer sobre la información veraz. Y esto es un tema que no he visto suficientemente desarrollado a lo largo del proceso contra el fiscal general del Estado. Yo creo que este proceso ha sido sobre todo un proceso contra el derecho constitucional a comunicar y a recibir información veraz. Y ese derecho constitucional ha sido reconocido desde antiguo por el Tribunal Constitucional como base de la democracia, lo que le concede un valor preferente, prevalente, incluso sobre otros derechos fundamentales cuando entran en conflicto. Y eso ha sido reconocido así por el Tribunal Supremo también desde hace tiempo, y es razonable que sea como es, porque solo unos ciudadanos verazmente informados son la base de la democracia. Esta es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de los primeros años de su funcionamiento tras la transición. Y para fijar los criterios cuando hay conflicto entre derechos, entre el de información veraz y otro, para fijar la prevalencia atienden al criterio de proporcionalidad. Y la proporcionalidad la definen en función de la relevancia pública y el interés social que tenga el caso concreto. Es decir, que enfrentan la relevancia pública de, por ejemplo, mantener un secreto procesal y el interés social con la relevancia pública y el interés social de neutralizar una campaña de mentiras, de bulos, de desinformación masiva que está creando o pretende crear ciudadanos desinformados. Y a esta misma jurisprudencia se une la propia ley de transparencia,
que establece también unos límites al acceso de información o documentación protegida frente y por tanto de secreto. Pero a la vez que establece esos límites, dice textualmente que la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior. Es decir, que coincide con la jurisprudencia la legislación al respecto. Y por si fuera poco, el propio artículo 417.1 del Código Penal, por el que ha sido condenado el fiscal general del Estado, dice que el secreto al que un funcionario o autoridad ha accedido en el ejercicio de su cargo, para ser delictivo, dice, tiene que ser, que no debiera ser divulgado, que no deba ser divulgado, un secreto que no deba ser divulgado. Bueno, pues aquí ha ocurrido lo contrario. Este secreto debía ser divulgado. Debía ser divulgado porque es prevalente el derecho a la información veraz y porque es proporcionalmente muy superior el bien que se está intentando proteger al otro que resulta sacrificado por la información veraz. Por tanto, los periodistas evidentemente cumplieron con su deber de comunicar información veraz. Pero reivindico que fuera quien fuera el que o la que filtró la confesión y la solicitud de sentencia de conformidad del encausado, estaba colaborando en la comunicación de una información veraz por parte de los periodistas, siempre que lo hiciera con la finalidad de favorecer la información veraz, neutralizar la campaña política de falsedades, de desinformación, de bulos que se estaba lanzando desde la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y digo esta finalidad porque en derecho penal es muy importante la finalidad para justificar determinadas conductas y porque no se puede descartar de que la filtración inicial viniera de alguien que interpretó mal lo que estaba filtrando y le salió el tiro por la culata. Y por supuesto, cuando el fiscal general del Estado sacó una nota institucional informando a la ciudadanía de la verdad, de lo que realmente había ocurrido, defendiendo por tanto la institución de la Fiscalía, defendiendo también su independencia en relación al gobierno y defendiendo la verdad de lo que había ocurrido, naturalmente que también estaba ejercitando el derecho a comunicar una información veraz y a que recibiéramos una información veraz. Y esto porque todo lo que puso en marcha esta nota, la filtración, todo, fue la campaña de bulos y de mentiras y de desinformación lanzado desde la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y este mismo derecho a transmitir información veraz y a recibirla es, por cierto, el que fundamenta el derecho de los periodistas a no desvelar sus fuentes de información, porque solo de esa manera pueden acceder muchas veces a la información veraz que tienen obligación y deber de trasladarnos. Por tanto, no se les puede en absoluto descalificar por ejercer su derecho, un derecho que les reconoce legalmente. Con independencia, digo, de que cuando se publicó la nota, el propio tribunal, la propia sala penal reconoció que ya eran conocidos los hechos y por tanto no había secreto. Así que no se trataba con estas informaciones de generar un juicio paralelo, que siempre es dañino para la administración de justicia. No. Se trataba de neutralizar una campaña de desinformación perfectamente controlada y perfectamente lanzada desde determinados ámbitos
de la política. Esta es la segunda reflexión que he querido trasladarles. La tercera reflexión se refiere a jueces conservadores y progresistas. La politización de una parte de la judicatura, cuando se confronta con casos penales, y especialmente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que se confronta con más frecuencia por los aforamientos que hay ante ella, son como mínimo una apariencia incuestionable. Y yo les diré que la pregunta que más frecuentemente me han hecho durante el proceso contra el fiscal general del Estado, quienes no han tenido proximidad con la Administración de Justicia, era: ¿cuántos magistrados conservadores y progresistas hay en el tribunal que está juzgando al fiscal general del Estado? Y esa misma pregunta y ese mismo debate estaba todos los días en los medios de comunicación, fundamentado en la experiencia. No es ninguna arbitrariedad. Pero lo cierto es que no debería haber jueces y magistrados progresistas y conservadores, sino simplemente independientes e imparciales, que es lo que les exige la ley. Y sobre todo, así deberían de ser percibidos por la ciudadanía, para poder respetar y convalidar las actuaciones de los tribunales. Y a la indagación de esa composición del tribunal, conservadores, progresistas, subyacía una idea evidente: los conservadores tenderán a la condena, los progresistas tenderán a la absolución. Y así ha sido cabalmente. Eso es lo que ha ocurrido. 5 magistrados conservadores han condenado y las 2 magistradas progresistas, según nos dice el fallo adelantado, han votado en contra de esa sentencia. Claro, yo no quiero decir que unos y otros hayan sido parciales a favor o en contra, pero resulta difícil admitir una casualidad como esta. Y resulta difícil porque no es la primera vez que ocurre en la Sala Penal. Sin ir más lejos, yo recuerdo el complejísimo y discutidísimo caso de los ERE en Andalucía, que también motivó la misma división por bloques conservadores y progresistas en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Además de esta apariencia de politización que estaba cantada y que se ha confirmado, había otro dato que sobre todo a muchos juristas llamaba la atención. Y es que distinta sección de la Sala Penal había ido convalidando una instrucción como mínimo sesgada. Yo creo que eso ya ha quedado acreditado desde mi punto de vista como difícilmente digerible desde el punto de vista constitucional y procesal, pero había ido convalidando la mayoría de los actos del juez, de su compañero de sala, el juez instructor, el magistrado instructor, don Ángel Hurtado. Por si no lo recuerdan, este instructor fue promovido al Tribunal Supremo, como magistrado del Tribunal Supremo desde la Audiencia Nacional, poco después de haber sido el único magistrado de la sala de la Audiencia Nacional que juzgó el caso Gürtel, y fue el único que se opuso a la condena del Partido Popular en esa sentencia y que hizo un voto particular contra esa sentencia. Pues con estos antecedentes era difícil imaginar que después la sección de la Sala Penal que estaba enjuiciando al fiscal general del Estado
iba a echar marcha atrás, iba a dar marcha atrás, después de que habían ido convalidando una instrucción verdaderamente llamativa desde el punto de vista jurídico. Y lo más lamentable, tal vez, es que todos estos indicios de politización, de la cosa está hecha porque ya han llegado hasta un punto en el que no pueden dar marcha atrás, podrían haber sido neutralizados en gran medida, al menos de cara a la eventual sentencia, si la sala hubiera permitido la retransmisión en directo de las sesiones del juicio, como suele hacer en todos los casos de interés público. Y entonces todos habríamos podido acceder de primera mano a las pruebas practicadas y por tanto tendríamos unos elementos de valoración muy superiores a los que podemos tener ahora, por muy bien que han informado los periodistas que sí podían acceder por una señal interior a la retransmisión en directo del juicio. Aprovecho para decir que desde mi punto de vista esta petición que hicieron algunos medios de comunicación de que se retransmitiera en abierto a toda la población y que no fue autorizada, debería haber sido apoyada como mínimo, si no solicitada, por el propio fiscal general del Estado. Pero lo cierto es que, sin conocer todavía la sentencia, los juristas no podemos pronunciarnos sobre su fundamentación, sobre la motivación de la sentencia, incluidos los votos particulares. Y por tanto, sobre una gran parte del caso no nos queda más remedio que esperar a que se publique finalmente la sentencia. En cualquier caso, creo que este asunto tendrá su continuidad en el Tribunal Constitucional si el fiscal general del Estado recurre, y por mucho que tampoco sea una institución especialmente valorada, pues tal vez este tribunal enmiende la plana una vez más a la Sala Penal del Tribunal Supremo. Hasta aquí esa tercera reflexión y paso a la cuarta. La base de la politización de la judicatura, las asociaciones judiciales. Las causas de la politización de la justicia arrancan de la ausencia de una reforma integral de la justicia en la época de la transición. Y no fue acometida entonces ni tampoco en la Constitución ni tampoco en sus leyes de desarrollo. La democracia heredó una judicatura muy mayoritariamente, inmensamente mayoritariamente, apegada a la dictadura. Y no me refiero solo a la judicatura que se dedicaba específicamente a lo que llamaban el orden público, que era el eufemismo con el que se aludía a la persecución de delitos políticos, la inmensa mayor de las parte de las veces consistentes en el ejercicio de derechos fundamentales. No. La judicatura en general, y no solo la claramente política, estaba claramente alineada con el franquismo. Pues con este bagaje histórico, con este tejido de judicatura, sobre el que tendré oportunidad, por cierto, de hablar, si tienen ustedes además el gusto de acompañarme el día 12 de diciembre en un acto que vamos a celebrar también aquí en el Ateneo, sobre la justicia de ayer y hoy, desde 1975 a 2025. En mi opinión, señalo ahora, no puedo detenerme más, que fue un error naif del constituyente permitir las asociaciones judiciales de jueces y fiscales,
al tiempo que prohibirles la pertenencia a partidos políticos y a sindicatos. Y ese error del constituyente ha contaminado de política, no solo, pero sí fundamentalmente, la judicatura española desde entonces. Debido precisamente a la prohibición constitucional de afiliarse a partidos políticos, dejó aparte lo de los sindicatos, que trataré también el 12 de diciembre, debido a esa prohibición de afiliarse a los partidos políticos, muy pronto los propios jueces se afiliaron, crearon asociaciones judiciales y se afiliaron a ellas por afinidades políticas. Por afinidades políticas con los partidos políticos de referencia. La Asociación Profesional de la Magistratura mayoritaria y la Francisco Vitoria en la órbita del Partido Popular, la entonces denominada Jueces para la Democracia, ahora Jueces y Jueces para la Democracia, en la órbita del Partido Socialista Obrero Español. Son ellos los que crearon la división entre jueces progresistas y conservadores, porque ellos mismos se dividieron así. Les voy a dar unos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, referidos a finales del año 2024, al último ejercicio, sobre magistrados, jueces y magistrados asociados y no asociados. El 58% de los jueces y magistrados están asociados, es decir, de un total de 5.416 jueces, 3.139 están asociados. De los asociados, el 45% pertenece a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. El 30% a la también conservadora Francisco de Vitoria. El 14% a Juezas y Jueces para la Democracia y el 11% a Foro Judicial Independiente, que se creó mucho después y que pretende desvincularse de esas vinculaciones políticas, pero cuya práctica deja claramente palpable que se alinean con la órbita de los conservadores cercana al Partido Popular. O sea, que el 81% de los asociados pertenecen a asociaciones conservadoras y el 14% a la única progresista. Esto no significa naturalmente que todos los asociados, por el mero hecho de serlo, hayan perdido su imparcialidad, su independencia, porque eso en definitiva depende de la ética de cada uno, es un asunto muy personal. Pero es verdad que la pugna por los nombramientos de las cúpulas judiciales, especialmente por los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y muy especialmente de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, ha sido el interés prioritario desde el principio de las asociaciones judiciales. Colocarse en posición de ventaja para esos nombramientos que le corresponden en exclusiva al Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, controlar en la medida de lo posible el Consejo General del Poder Judicial para de esa manera controlar posteriormente las jefaturas de los tribunales y los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo. Ese ha sido su interés prioritario y lo puedo decir por experiencia propia, además de que lo sabe todo el mundo que se dedique a esto. Son el cordón umbilical de los respectivos partidos políticos, las asociaciones judiciales. Y tampoco quiere decir que los no asociados no sean ni progresistas o conservadores, pero al menos tienen el gusto de no publicitarlo, lo mantienen en su ámbito privado. A veces algunos de los no asociados han quedado muy en evidencia como sus vinculaciones con un partido político.
Yo les tengo que recordar que uno de los no asociados fue el candidato tapado del Partido Popular para presidir el Consejo General del Poder Judicial, operación que fracasó porque se filtró un WhatsApp de un senador, Ignacio Cosidó, en el que decía que ese era el candidato ideal que iban a imponer textualmente para controlar la sala penal del Tribunal Supremo. Quinta y última reflexión. Estas plataformas judiciales políticas, que son las asociaciones muy mayoritariamente las conservadoras, que dominan ampliamente el espectro judicial, como he dicho, han concentrado ese interés en los nombramientos. Naturalmente, los partidos políticos tienen también sus propios intereses, tienen sus propios candidatos, pero lo más frecuente es que pacten con sus asociaciones de referencia las propuestas de estos candidatos no asociados. Esta capacidad de este interés prioritario en controlar los nombramientos y muy especialmente los de magistrados del Tribunal Supremo es una de las claves para entender el interés de los partidos políticos en el sistema parlamentario de elección vigente por el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y una de las claves también fundamentales para entender el interés de las asociaciones al respecto, y una de las claves fundamentales para entender por qué se prohibieron los nombramientos a un Consejo General del Poder Judicial en funciones durante casi 5 años. Por su actualidad, dejo constancia aquí, por si no lo conocen, que de los 7 magistrados que han juzgado al fiscal general del Estado, 2 pertenecen a las asociaciones conservadoras, 2 a la progresista y 3 son no asociados. Pero insisto, de esos 3, por ejemplo, uno era el candidato tapado del Partido Popular para presidir el Consejo General del Poder Judicial. Yo desarrollaré mucho más este tema de las asociaciones judiciales en la sesión del 12 de diciembre, porque, en mi opinión, lo ideal sería que no estuvieran en la Constitución. Pero como nadie va a tener esa mayoría, ni nadie se va a atrever, aunque tenga la mayoría absoluta y más de la absoluta, a prohibir las asociaciones judiciales, creo que como mínimo debería de limitarse drásticamente, muy drásticamente, la intervención de las asociaciones judiciales en los nombramientos de los vocales del Consejo del Poder Judicial, que pueden avalar ante el Congreso de los Diputados y avalan, y en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. De esa manera, al menos disminuiría, en mi opinión, notablemente la politización de la justicia. Y concluyo, y disculpen si me he extendido, concluyo con una reflexión. Es verdad que hay otros muchos temas que afectan a la politización de la justicia y que serán objeto de la sesión del 12 de diciembre. El nombramiento de los vocales del Consejo del Poder Judicial, si por nombramiento directo, por nombramiento parlamentario. Los aforamientos, un auténtico abuso de aforamientos.
el nombramiento del fiscal general del Estado y sobre todo sus facultades de dar órdenes o instrucciones, los controles que hay al respecto y las órdenes o instrucciones que pudiera recibir del gobierno, el sistema de ingreso en la carrera judicial. Es decir, son muchísimos temas los que hay que abordar conjuntamente, pero yo me he limitado a trasladarles en esta sesión y en media hora las reflexiones que considero fundamentales. Concluyo a modo de epílogo con la siguiente reflexión. Si alguien se atreviera a poner en marcha la reforma integral de la justicia, que no fue hecha en la transición de la dictadura franquista a la democracia, ni lo ha sido hasta ahora, las posibilidades de que, si no desaparezca, al menos disminuya la politización de la justicia, serían escasas si no se asentara la idea, y así se percibiera en la práctica por la ciudadanía, de que cada juez antepone su independencia y su imparcialidad a sus tendencias políticas o religiosas. Nadie puede impedir que un juez o un vocal del Consejo del Poder Judicial sean independientes. Es una cuestión de cuidado de uno mismo. Y la resistencia a las presiones, que las hay, van en el suelo. Porque las instituciones las crean con mayor o menor acierto las leyes, pero las hacen las personas. Las personas hacen que la justicia funcione bien o mal y que sea respetada o no por los ciudadanos. Gracias. Bueno, yo creo que José Manuel nos has dado una explicación con tus 5 reflexiones muy importantes, y ahora voy a dar la palabra, si os parece, a Gonzalo, que bueno, has dejado muchas preguntas en el aire, y entonces yo me imagino que Gonzalo pues te va a hacer algunas preguntas para contestación antes de que vosotros hagáis vuestra reflexión también. Gonzalo, tiene la palabra. Muchas gracias. Acércatelo. Oye, mientras tanto se coloca el micrófono, aquí hay 4 sillas. Es verdad que hay más gente de pie, pero en fin, los primeros que lleguéis os sentáis. Yo lo que no sé si me han escuchado, porque he visto que el micrófono sí, lo han puesto. Yo creo sí, lo que pasa es que luego lo hemos subido para que se escuche más. Una pena que llegáis tarde. ¿Cómo funciona esto? Oye, José, ¿cómo funciona esto? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Tomás? Efectivamente, José Manuel, yo creo que con tus reflexiones has centrado lo que ahora mismo son las inquietudes más importantes de la opinión pública en relación con el problema de la justicia. Inquietudes que se han visto aumentadas por la noticia de la condena del fiscal general, sobre todo por la peculiaridad de cómo se ha notificado esa condena, comunicando solamente el fallo sin explicar cuáles son los motivos de esa decisión. Entonces mi primera pregunta quería ir por ahí, es decir, efectivamente tú has citado el caso de los ERE de Andalucía. Ese es un antecedente también porque se procedió de la misma manera. En aquel caso no era, el Tribunal Supremo no celebraba el juicio, lo que celebraba era la vista de la casación. No era un tribunal de 7 magistrados, eran 5. Los votos estuvieron aparentemente más reñidos. Hubo 2 magistradas que votaron a favor de estimar el recurso de casación de los condenados, y 2 magistrados, entre ellos el ponente, y una magistrada que votaron por confirmar la condena. En aquel asunto se notificó el fallo en un mes de julio, y la motivación de la sentencia se notificó en el mes de septiembre. Entonces, claro, la primera consecuencia de esto es que yo entiendo que se abre una puerta a todos los rumores y a todas las especulaciones. Y en aquella ocasión la especulación y el rumor preponderante fue que había
uno de los magistrados que al final votó por confirmar la condena, que estaba dubitativo, estaba dudoso. Con lo cual, la publicación del fallo lo que hacía era apresar los votos, impedía que hubiera, durante la deliberación y la redacción de la sentencia, hubiera cambios de opinión, hubiera fugas de votos, por así llamarlo. Volviendo al caso presente, yo te pregunto, primero, especulando, porque claro, cuando no se nos notifican los motivos tenemos derecho a especular. Especulando, ¿cuál sería la razón en este caso por la cual se adelanta el fallo y no se nos explica en un asunto de tanto interés? Yo creo que el juicio más importante que se ha celebrado en este país en los últimos 10 años, no se nos explica las razones por la cual la Sala Segunda del Tribunal Supremo decide expulsar de su cargo a la sexta autoridad del Estado. Esa sería la primera pregunta. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las razones? Y la segunda, que nos expliques, en tu opinión, qué consecuencias sobre la opinión pública y qué consecuencias sobre el respeto a la Constitución tiene el publicar una sentencia sin motivar y sin promulgarse en audiencia pública, como exige el artículo 120 de la Constitución española. Bueno, pues yo sé que en algunos casos se ha hecho y en todos ellos se ha hecho mal, conforme al derecho. Y voy a ser cauteloso, entre otras razones, porque en este fuego cruzado entre la sala penal y el gobierno, al que le pillan en medio lo crujen. Así que hay que ser cauteloso. Y para que lo entiendan, voy a hacer un discurso similar al que yo podía hacer con mis estudiantes de Derecho Penal. Una sentencia es una unidad. A la sentencia pertenecen los antecedentes procesales. De hecho, los hechos probados, los fundamentos o motivación de derecho, el fallo, que es lo que se ha divulgado, y si los hay, los votos particulares. Eso es una sentencia, una unidad. Esto no se puede partir como los chorizos, es una unidad, es un acto procesal indivisible. Una sentencia es todo eso. Segundo, como bien ha dicho Gonzalo Martínez Fresneda, el artículo 123 de la Constitución no solo dice que las sentencias tienen que ser motivadas, sino también que tienen que ser leídas en audiencia pública. O sea que el tribunal tiene que salir y en público, retransmitido o no, en público tiene que leer la integridad de la sentencia, lo que es una sentencia. De lo que se deduce que hasta ese momento, hasta el momento de la lectura pública de una sentencia, la sentencia es secreto. Es secreto. En todas sus partes. No se puede trocear. Naturalmente, respondiendo también a parte de la pregunta de Gonzalo Martínez Fresneda, parece que la propia Sala Penal ha reconocido esto cuando se indignó porque se filtró el fallo de la sentencia del procés antes de conocerse la sentencia en su totalidad. Y ahora ha utilizado ese argumento para adelantar el fallo, simplemente diciendo para evitar que se filtre. Pues bien, ya he dicho anteriormente que un desvelamiento de un secreto, como es parte de una sentencia no leída en público, para estar justificada, término técnico, tiene que ampararse en el derecho a comunicar y a recibir información veraz.
para valorar la prevalencia de lo que pretende proteger el secreto de la sentencia y lo que se pretende con la desvelación del secreto mediante la publicación de una parte de la sentencia. Para decidir eso hay que atender, como he dicho anteriormente, a la proporcionalidad relacionada con la relevancia pública y el interés social, para establecer cuál de los dos derechos es prevalente, sobre la base de que el prevalente es la base de la democracia, la libertad de información, de transmitir información veraz. Bueno, pues aquí lo dejo. Ustedes, como yo les diría a mis estudiantes, yo les doy a ustedes las reflexiones jurídicas, la información, y ustedes son los que tienen que llegar a las conclusiones y motivarlas y fundamentarlas. Muy bien, muchas gracias. ¿Has terminado? ¿O? Sí, se ha terminado. Bueno, el tema de la ideología mayoritariamente conservadora de los jueces españoles, que también has citado con referencias a su adscripción a determinadas asociaciones, etcétera, etcétera. Bueno, antes de hacerte la pregunta, yo quiero manifestar mi opinión personal. Yo creo que el carácter conservador de los jueces no es exclusivo de los jueces españoles. Yo creo que es algo que da la profesión en general, sobre todo en el sistema de derecho continental. Porque, en definitiva, una de las finalidades de la Administración de Justicia, si no es la más importante, algunos piensan que es la única, es el mantenimiento del orden social. Y, por lo tanto, eso naturalmente aboca a que la principal preocupación de cualquier juez al aplicar la ley sea contribuir precisamente a esa finalidad. Pero creo que en el caso español hay una diferenciación. Muchas veces la diferencia, tú has citado también la transición, la diferencia se retrotrae al momento de la transición, a que aquellos jueces eran unos jueces franquistas, a que no se depuró la carrera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que ha pasado ya mucho tiempo de aquello, ha pasado mucho tiempo. Y yo no veo que los jueces actuales sean más progresistas que aquellos. Entonces es un fenómeno que se ha ido arrastrando a lo largo de 50 años y ahí ha tenido que pasar algo más que el que no se haya abordado la reforma de la carrera judicial en aquel momento. Entonces me gustaría que explicaras un poco a tu juicio cuál sería la razón por la cual la mayor parte de los jueces españoles, en esa proporción casi de un 80 y tantos %, no solamente son de ideología conservadora, sino que además ahora hacen alarde de ello. Es decir, a mi juicio se ha franqueado una línea roja que pasa de las creencias que cada juez puede tener como ciudadano a la militancia. Es decir, cuando en la mayoría de las audiencias provinciales y algunos tribunales superiores aparecen colectivamente coordinados todos los magistrados vestidos con su toga delante del Palacio de Justicia para protestar por un proyecto de ley del gobierno, ahí, eso que creo que es un episodio que no tiene precedentes en ningún país civilizado, creo que eso atraviesa una línea roja. Y ya no es solamente el hecho de tener una ideología que puede más o menos influir en sus decisiones, sino que se convierte en una ideología que les lleva a militar colectivamente, como colectivo, públicamente, en una oposición contra las políticas del gobierno. Entonces, me gustaría que, si tú has analizado el porqué de ese paso trascendental y tan grave, que lleva no solamente a que los jueces, cada uno puede pensar como ciudadano como quiera, sino a adoptar una posición colectiva, sincronizada y francamente militante. Bueno, yo he intentado dar algunas pautas sobre ese sistema. Reconozco que la judicatura y la fiscalía, por definición, suelen ser instituciones conservadoras, ¿no? La nuestra venía de un conservadurismo muy especial, ¿no? el del franquismo. Y la Constitución les dejó hacer, les dio las herramientas para que pudieran seguir haciéndolo. Ha pasado mucho tiempo, sí, pero como he dicho,
se organizaron inmediatamente como plataformas políticas los jueces y los fiscales y utilizaron esas plataformas políticas asociativas para ir transmitiendo precisamente esa ideología conservadora y muy minoritariamente progresista. Pero además, esto, bueno, por supuesto, ahí habría que entrar en el sistema de acceso a la carrera judicial, de formación de los jueces, habría que entrar en otras muchas causas. Pero lo cierto es que los jueces, con las asociaciones judiciales, burlaron tanto la prohibición de pertenecer a partidos políticos como a sindicatos. Porque esa huelga, la primera huelga que hicieron los jueces, la convocan los sindicatos normalmente. La convocaron la Asociación Profesional de la Magistratura y la Francisco de Vitoria, que estaban en el Consejo del Poder Judicial representadas y que estábamos diciendo que la huelga era ilegal en el Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que ellas convocaban la huelga. ¿No es eso ser un sindicato? ¿No es eso un sindicato? Sí, sí. Es un sindicato. Es un sindicato, sí. Un sindicato corporativo, un sindicato de los franquistas. Y eso se lo permitió la Constitución. Y eso ha ido funcionando en el Consejo del Poder Judicial a la hora de establecer los baremos de productividad, a la hora de todo. El sindicato ha sido muy activo. Y las asociaciones también. Y otra reflexión sobre por qué pasan a la militancia activa, muy típica además de la confrontación política verdaderamente lamentable que vivimos en nuestro país y por tanto de las tensiones políticas entre los partidos en el Congreso que obviamente se trasladan a las ideologías de cada uno. Pero hay que tener en cuenta que esos jueces que hacen una huelga no hacen una huelga conforme a la ley de huelga, son unas huelgas salvajes. Ellos mismos se fijan, si es que los fijan, los servicios mínimos. Ellos mismos deciden que no se les detraerá parte del sueldo por los días trabajados. Ellos mismos deciden todo. No se pacta con el gobierno, no se pacta con la patronal, no son nada más que un sindicato, un pseudo sindicato. Pero cuando salen manifiestan un poder real, un poder real. Por eso decía antes, ¿quién se atreverá a meterse con ellos? Y un poder real que está controlado por las asociaciones judiciales. Pero además, nos criticamos, por ejemplo, al juez Peinado. El juez Peinado no está solo. O sea, no es... Los jueces, cuando actúan en casos políticos de manera tan extravagante, no están solos. Forman parte de un colectivo. Y entre ese colectivo está la sala que tiene que resolver los recursos de apelación contra sus abusos. Y esas salas les dan la razón para que sigan haciéndolo. Sí. Y eso ocurre ahora. No ocurría ya hace 30 años, por supuesto. Así que yo creo que la crispación social, unido al activismo militante y al poder que han tenido las asociaciones judiciales como plataformas políticas y como sindicatos, sin que nadie se haya atrevido a entrar en ese berenjenal, en ese jardín durante tantos años, pues de esos polvos vienen estos lodos. Muy bien. Está entendido. Otra cuestión que has mencionado es, has mencionado de pasada el abuso de los aforamientos. El abuso de los aforamientos. Yo creo que la condición de aforado en un principio se pensó como una protección frente a las querellas temerarias o frívolas, pero ahora estamos viendo que la situación procesal en la que se encuentran algunos aforados, como pasa con el fiscal general dimisionario, es mucho peor que la de alguien que esté en un juzgado normal, porque no existe la doble instancia, a pesar de las normas europeas que consideran que uno de los derechos básicos de la defensa es el derecho a la doble instancia.
Durante la tramitación de este procedimiento, bueno, y como consecuencia, entre otras cosas, de algunos episodios del juicio al juez Garzón, la Sala Segunda ha armado ahí una especie de sudoku en el cual entre los 15 magistrados se reparten las funciones. Uno es sala de admisión, otra es sala de apelación, etcétera, etcétera, para intentar crear una apariencia de que todas las decisiones que se toman son recurribles y son revisables. Pero todo eso ocurre con todas menos con la última, que es la peor, que es la que más necesita ser revisada. ¿Cómo crees tú que eso se podría remediar de lege ferenda de cara al futuro, esa situación procesal anómala? Hay un abuso de aforamientos y hay un abuso que cada vez hay que cuestionar más desde el punto de vista de las mayores garantías del aforamiento, sobre todo ante el Tribunal Supremo, porque hay aforados ante el Tribunal Supremo, aforados ante los Tribunales Superiores de Justicia. Esto es una red de aforamientos verdaderamente extraordinaria. Hablaré con más detenimiento de eso. Por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos los de la Sala Penal, están aforados ante el propio Tribunal Supremo, ante la propia Sala Penal. Pero yo, cuando he tenido algún cliente que estaba aforado, le he rogado por todos los medios que dimitiera, por favor, que fuéramos a la Audiencia Nacional. Entre otras razones, no solo ya por la politización manifiesta desde hace años de las resoluciones en la Sala Penal, sino sobre todo porque al menos llegábamos a un tribunal ordinario, con jueces de un lado, jueces de otro, salas, y con un derecho a la doble instancia. El magistrado este que ha publicado el libro de la justicia, el magistrado del Tribunal Supremo, la justicia amenazada, esgrime en contra de la doble instancia en el Tribunal Supremo, diciendo, ¿para qué quieren una doble instancia? ¿Qué más garantía pueden tener que la máxima cúpula judicial los enjuicie? Eso dice. Cuando la base de la justicia desde el punto de vista procesal es que otro tribunal superior revisa en segunda instancia lo que ha hecho el tribunal inferior, pero no hay tribunal superior al Tribunal Supremo. Por eso los aforamientos por debajo del Tribunal Supremo al menos tendrían la posibilidad de un recurso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado varias veces a España por no tener un sistema de recursos de segunda instancia para los aforados en el Tribunal Supremo. Y finalmente pues se llegó a una sentencia de chalaneo, de conformidad, diciendo, bueno, teniendo en cuenta que se dividen en secciones, que además son la alta cúpula, que si tal, que si cual. Yo digo que sin segunda instancia, ante un tribunal superior, para que no dependa precisamente de algo que está siendo recurrido, las garantías son menores para los aforados ante el Tribunal Supremo que en cualquier otro órgano judicial. Bueno, ya para terminar y dar paso a las preguntas del público, está el tema que has mencionado de pasada del acceso a la carrera. Ya sé que eso va a ser objeto del acto paralelo que vamos a tener el día 12. Has mencionado también la ley de amnistía como un poco el desencadenante de esa pugnacidad que hay en la Sala Segunda, que considera que después de todo el proceso contra los independentistas catalanes, la ley de amnistía pues era una especie de desautorización de todo su trabajo judicial. Y yo pregunto, ¿no habrá influido también mucho en esa actitud, que últimamente ya es muy patente, en contra del actual gobierno de coalición, el proyecto de reforma de acceso a la carrera judicial? También. Si les tocas eso, ya estás tocando el centro. Claro. Vamos a ver, para los que no conozcan, se lo resumo muy brevemente. Las garantías de que un juez que tiene un poder extraordinario, el poder que lógicamente tienen que tener, cuando ejercen la potestad jurisdiccional, cuando dictan sus resoluciones, ¿no?
son independientes, imparciales, todo eso, y tienen un poder extraordinario que les concede la Constitución, les concedemos los ciudadanos. Pues para acceder a esa carrera lo que hacen es cogen un temario estandarizado. Yo he estado en tribunales de jueces y de fiscales, estandarizado, y a lo que les faltan muchísimas cosas, muchas cosas. No tanto de derecho positivo como de interpretación, de actualización, etc. Cogen un programa estandarizado, lo empiezan a memorizar, seleccionan a un preparador, lo llaman, que es un magistrado o un fiscal, que les toma los temas y que cobra por tomar los temas. Y normalmente, muchas veces, seleccionan al preparador por afinidad política y por influencia que puedan tener ante el eventual tribunal de oposiciones. Yo recuerdo que en el primer tribunal de oposiciones en el que a jueces y fiscales que intervine me entregaron un paquete así de unos tarjetones con mi nombre y tal, y dije, pero le pregunté al presidente del tribunal, ¿pero esto para qué es? Esto es para que respondas a las recomendaciones. Cogen al preparador y así en privado, en su cuarto de estar, donde sean, le dictan un tema, el otro dice, pues sí, te falta esto, te falta lo otro, te falta tal, hasta la semana que viene que me dicen los temas 12 al 15. Algunos se lo preparan en su casa, sin siquiera preparador, y otros van a algunas academias, no homologadas, naturalmente. Y luego hacen el ejercicio ante el tribunal correspondiente e ingresan en la carrera. Ese es el proceso de selección de una de las instituciones más serias y más poderosas que tenemos en cualquier estado democrático. Y una vez que han ingresado en la carrera, van a la escuela judicial, los fiscales ni siquiera, pues no tienen escuela, sí, también. Bueno, en breve. Más breve. Van a la escuela judicial. Y la escuela judicial ya son jueces de carrera, ya han ingresado. Se supone que ahí hacen unas prácticas en los juzgados y tribunales, asisten a una serie de conferencias y después de un año, creo que es, en la escuela judicial, sin más evaluación, se incorporan a sus destinos. Ese es el sistema. Las asociaciones judiciales, por ley, están obligatoriamente en el Consejo Rector de la Escuela Judicial y en las comisiones de profesorado de la Escuela Judicial. Entonces, claro, con ese sistema es un sistema de casta, es un sistema en el que obviamente nosotros memorizamos, nos lo guisamos, nos lo comemos, pero es primitivo. No es un sistema de formación ni en principios ni en derecho, desde mi punto de vista, y he dado cursos de escuela judicial, unos cuantos, y muchos jueces han venido a pedirme mi manual para preparar o completar los temarios de las oposiciones. Así que sé de lo que estoy hablando. Pero si les tocas eso, y el gobierno ha presentado un proyecto de ley de reforma del ingreso en las carreras judicial y fiscal, les estás tocando lo que ellos saben que es básico. La formación es el principio, o la deformación es el principio de todo. Y eso que no estoy de acuerdo con muchas de las medidas muy tímidas que afronta ese proyecto de reforma. Pero bueno, si os parece, pues lo tratamos más en detenimiento el día 12 de diciembre. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, por las preguntas que le has hecho a José Manuel, porque efectivamente han sido los 5 puntos que él ha planteado, pues han sido cada uno de esos puntos, les has hecho preguntas. Bueno, tenemos la suerte de que en esta sala, aunque hace mucho calor y está llena y algunos podíais sentaros aquí, pues hay jueces, hay fiscales, hay persona que ha sido ministro de Justicia y hay muchos abogados y hay jueces que todavía alguno está casi
jubilándose. Entonces yo me imagino que algunas preguntas o algunas reflexiones pues tenéis, ¿no? Bueno, está también, se ha citado aquí a Garzón, que aunque está más joven y no se le conoce, pero también está en la sala, ¿eh? Entonces aquí hay gente, digo, para que pues ya he dicho que ha sido ministro de Justicia, tomarle la cuadra precisamente en la época que tú has planteado, más o menos, porque fue justo en la época, la primera, ministro de Justicia, sí, ministro de Justicia, ministro de, en la primera no, cuando empezamos a discutir administraciones públicas, sí. Y luego, luego Justicia, sí, pero ya con Justicia ya estaba la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, o sea, él no le cogió eso fue Ledesma el que planteó la ley de reforma del Poder Judicial como reforma de la Constitución. Bueno, pues si queréis hacer reflexiones o cosas contrarias, que no estéis de acuerdo con José Manuel. Dame el micro. Ahí tienes a Pepe. Sí. Bueno, me pide la palabra un José Folguera, que ha sido, jubilado magistrado. Muchas gracias. La pregunta es sencilla. Me la hacían todos los alumnos en prácticas que venían a los juzgados y tribunales nuestros y tal, que además hablaban perfectamente español, sorprendentemente, pues no, hablaban perfectamente español, castellano. La pregunta era, ¿por qué hay un artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que la Constitución podrá ser, o deberá, o podrá ser admitida como fundamento en los recursos de casación ante el Tribunal Supremo? Te doy una pista. Responde a la rebelión de la sala, concretamente la segunda, que no quería aplicar la Constitución y no admitía la Constitución como fundamento único, al menos, de un recurso de casación. Te hago la pregunta, y una vez que te hago la pista, porque me sorprendía muchísimo. Y la otra pregunta que hago, es la siguiente. ¿Por qué, si se pone en el Estatuto del Ministerio Fiscal la facultad de la obligación, el deber de ser quien puntualice, se dirija a la opinión pública, actúe ante los medios de comunicación, etcétera, y parece ser que se pensó en su día que eso era una modalidad idónea para que los juzgados y tribunales rompieran ese muro de incomunicación que mantienen con el público y con los medios de comunicación. Porque cuando lo usa se le cae encima el armario. Perdón la explicación. ¿Eso no sería ejercicio legítimo del deber o cumplimiento estricto del deber? Te pregunto. Muchas gracias, querido José Manuel. Un placer oírte. Pues a la primera reflexión te has adelantado tú. Durante mucho tiempo el Tribunal Supremo efectivamente consideraba que la Constitución no era derecho positivo aplicable directamente, sino que necesitaba de las leyes de desarrollo, y que sin leyes de desarrollo la Constitución era una mera declaración de principios. Y esto estuvo así durante mucho tiempo, para que luego digamos que el hecho de que no se hiciera la transición, no se hizo la transición, no se hizo en la Constitución, no se hizo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los jueces siguieron manteniendo durante mucho tiempo su resistencia a la Constitución. No recuerdo ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no me extrañaría que hubiera tenido que incluirlo para decir, oiga, cuidado, que es así, que es que la Constitución vale como cualquier otra ley, no, mejor dicho, mejor que otras leyes. Y en cuanto a ¿cuál era la segunda? La figura del fiscal como comunicador de la opinión pública. Claro. Pero es que fíjate, en el caso del fiscal general se ha visto muy claramente que ellos han intentado eludir esa función
digo ellos, los magistrados del tribunal, esa función de la Fiscalía, que además tiene la función de velar por la independencia de los tribunales en el doble sentido. Si ve que no son independientes, también tiene que denunciarlo, no solo cuando sean atacados en su independencia. Bueno, pues no, cuando se pronunció sobre la nota de la Fiscalía General del Estado, no dijo que era el ejercicio de un derecho. Cuidado, los tribunales con mucha frecuencia emiten notas de prensa, que a veces cuando las lees dices, bueno, esto parece secreto, pero están cumpliendo con un deber de informar, que le corresponde fundamentalmente a la Fiscalía. Pero fijaos que cuando se confrontaron en la fase de instrucción con la nota del fiscal, dijeron que eso no era delictivo, no porque tuviera derecho a hacerlo, sino porque ya no era secreto, ya se conocía el secreto. Con lo cual se guardaron muy mucho de reconocer la competencia de la Fiscalía para transmitir información veraz. Sí, bueno, pido perdón por la simplicidad de mis preguntas. Yo estudio periodismo, no tengo ni idea de derecho. ¿Hasta qué punto han hablado mucho de la situación en España, ¿no? Y quiero saber hasta qué punto es original con respecto a lo que pasa en Europa, por las asociaciones de jueces, el método de ingreso a la carrera judicial, hasta qué punto es original? Y luego, con respecto a los jueces del Tribunal Supremo que han dicho que el fiscal general es culpable, ¿hasta qué punto se les puede acusar de prevaricación? Que no sé porque se habla desde los medios de comunicación progresistas de que ha habido cierta prevaricación. No sé hasta qué punto es posible que Europa o no sé quién haga algo. Y luego, con respecto a lo de Franco, con respecto a lo del día de la sentencia, yo quiero expresar mi experiencia como joven, ¿no? Y es que quedamos para tomar vermú y estábamos todos muy como, madre mía, hoy hace 50 años que se murió Franco, ¿no? Eso por la mañana. Y cuando acabamos de comer estábamos ya todos cambiando el tema y hablando, madre mía, lo que ha pasado con el fiscal general del Estado, ¿no? No sé si se nos ahogó un poco la reflexión aposta. No sé si esa sentencia justamente el 20 de noviembre, hasta qué punto es interpretable que fuera consciente o no. Y por último, y acá, perdón, me gustaría saber si durante estos 7 años ha habido mucho movimiento en contra del gobierno, ¿no? Del sector judicial. ¿No tienen razón en nada de lo que dicen? Bueno, a ver si me acuerdo de todas las preguntas. La primera era sobre... ¿cuál era la primera? Sí, sobre la originalidad. La originalidad del sistema nuestro de ingreso y de asociaciones. Bueno, hay muchos sistemas, pero desde luego el sistema que yo he narrado de preparación de la oposición, los preparadores, etcétera, es absolutamente hispánico y patrio, no hay más que ese. Luego en otros, como en Francia, pues se ingresa en la escuela de en la Escuela Nacional, en la ENA, en la administración. En otros hay sistemas de formación mucho menos primitivos. En cuanto a la formación, y tampoco hay asociaciones judiciales porque es la puerta de falsa para permitir burlar la prohibición de afiliarse a los partidos políticos y a los partidos y a los sindicatos. Puede haber agrupaciones, pero desde luego sin poder legalmente reconocido para intervenir en el Consejo del Poder Judicial, en los nombramientos, en los baremos, en todo. De hecho, cuando he ido a dar conferencias en otros países en Europa, se quedan extrañados por ejemplo, de las competencias del Consejo del Poder Judicial, de la intervención de las asociaciones judiciales en esta materia, es decir, bueno, extrañados, verdaderamente insólito. Segunda pregunta. Sí, no, vete contestando. Dice lo del 20 de enero. Digo, lo del día 20, yo no sé si es una casualidad o no, pero sí le corrijo una cosa. El día 20 no se publicó la sentencia. El fallo, cuidado. No, es muy relevante. Es muy relevante. No sé si contó o no como fecha de la efeméride o no. Bueno, se puede hacer todo tipo de explicaciones. ¿Se equivocan todas las veces? Pues no. Hay muchas veces que no. Hay muchas veces que se ponen de acuerdo. Hay muchas veces en que si el caso no tiene trascendencia política, desde luego lo juzgan
pues sobre todo con el nivel técnico que más o menos tiene cada uno, pues los juzgan adecuadamente. Si tiene trascendencia política, a veces se ponen de acuerdo. La sentencia del Procés fue una sentencia por unanimidad, con discusiones y con debate, pero por unanimidad, y por cierto muy criticable en algunos de sus aspectos, pero no, claro, no siempre es así. Esta gente no se han echado al monte, digamos, están simplemente en una pugna, en un enfrentamiento brutal con el gobierno que se acrecienta cada día y que se está acrecentando también por respuesta del gobierno o por reacción del gobierno tras la sentencia o tras el fallo de la condena del fiscal general del Estado, porque ya estamos asistiendo a un crecimiento del nivel de injerencias de unos en otros verdaderamente tremendo. Y me queda alguna pregunta. La prevaricación. Por la de la prevaricación, yo francamente le digo que al que le pillen en el fuego cruzado lo crujen, así que yo lo siento, pero no me pronuncio. Bueno, vamos a ver, ya vamos a poner fin pronto, ¿no?, a esta sesión, pero como ha dicho José Manuel varias veces y Gonzalo, la vamos a continuar para volver temas que han quedado en la cartera. Ya desde la sección jurídica ya habíamos preparado el acto del 12 de diciembre de la próxima semana. Ese ya organizado por la sección de Ciencias Jurídicas cuando era presidente José Antonio Regueiro, que está aquí conmigo y de la que forma parte Gonzalo y yo mismo. Y en ella trataremos más del origen, por ejemplo, de casos que han salido ahora y que convendrá traer a la memoria, como que, por ejemplo, ningún militar votó a favor de la Constitución, porque el rey había jurado 2 veces los principios fundamentales del movimiento, primero cuando lo nombró sucesor sin autorización de su padre Franco, y después cuando accedió a la corona. Y el rey solo juró la Constitución después del golpe del Estado en la Academia Militar, y la situación de la judicatura, de la rebelión del Tribunal Supremo ante la Constitución, considerando que no era una norma aplicable, creo recordar que dio origen a más de una editorial en el propio país y dio lugar al libro de un administrativista Enterría y un profesor italiano Predieri, explicando que la Constitución tenía una fuerza normativa directa y no a través de las leyes. Y todos estos aspectos me imagino que podremos dedicarle. Y por último, y termino, Gonzalo y José Antonio y yo mismo, que estamos en la sección jurídica, estamos preparando un acto en el que, conocida la sentencia, no solo una parte abierta a muchas especulaciones, procuremos sentar en la mesa a alguien que la defienda, que se atreva a defenderla con argumentos jurídicos, y a alguien que se atreva a defenderla con argumentos jurídicos, a criticarla y a ponerla en cuestión. Y creo que ese será un ejercicio democrático muy importante para... ya está. En fin, anunciando los sucesivos. Hay 2 palabras más, aunque vayamos a acabar, hay 2 palabras más para allá atrás. ¿Cuántas palabras vas a dar? Bueno, pues 2 más, y no sé si querrá intervenir, pero está aquí también la delegada como fiscala, si quiere decir algo de lo que se ha dicho, porque ella ha matizado a ti que sí que hay escuela, o sea, pues matizar. ¿La dejas para la última? No, sin la dejo para la última. Habéis levantado la mano por allí 2, ¿no? Sí. Pues pregunta concreta, vamos, si queréis hacer una reflexión, no hay problema. Voy a hacer 2 preguntas, una que es un poco curiosidad especulativa y la otra que es pregunta. La curiosidad que quiero saber es si no ha habido un recule en el fallo, porque el juicio era por revelación de secreto y por lo visto, y el fallo dice que es por revelación de información. No lo dice.
lo mismo, no, es 417.1. Es lo mismo. La autoridad o funcionario que revelar o descubriere un secreto que haya conocido en el ejercicio de su cargo sin que deba ser divulgado. O sea, que no es un cambio respecto a lo que fue el juicio. Por aquello que decían, no sabemos de qué nos estamos defendiendo. No sabemos si es por la nota o si es por el mail. Ese es otro problema. Pero lo que dice el Código Penal es lo que dice el Código Penal. Ah, vale. Bueno, pero me refiero a ese tema. Espera un momentito, que te quería... No, es que yo creo que la pregunta aquí del amigo está justificada por el tenor literal del fallo, que dice que es por revelación de datos reservados. Datos reservados. Bueno, sí. Entonces, a lo mejor por ahí se nos cuela la justificación de la sentencia. A mí me da que sí, pero bueno. Pero es 417.1, o sea que... Ya, no, sí, tiene toda la razón, pero bueno, con las palabras se juega. Luego la pregunta es, ya este problema que hay en la judicatura, que estaba ahí pero no terminaba de salir, ahora ha salido a la calle. Ahora ya es un tema... Antes decía lo del PP, no, si de esto no se habla en el metro. Bueno, pues que ahora sí se habla en el metro. Es decir, que ahora ya ha estallado el problema. Entonces, ¿cuál sería la forma de gestionar esto? Porque ya no estamos igual. O sea, ya hay una situación que es, como ha dicho, es decir, realmente ya es preocupante, ya está en la calle. Ya ha estallado el tema, ya no es que tal. Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión de qué se puede hacer para gestionar esta situación? Nada más. Es un deterioro constante y creciente de las instituciones y por tanto la gente en la calle lo está percibiendo, lo estamos percibiendo todos, y en muchos eso provoca desafección a la democracia. Cuidado, eso es muy peligroso. Muy brevemente, yo quisiera abrir un poco el foco de todo esto. Yo estudié sociología y hay cuestiones en las que me parece indiscutible que la otra parte también tiene un poco de culpa de lo que ha ocurrido. Y digo por qué. Lo primero, porque el gobierno ya sabía desde hace mucho tiempo, y eso ya se decía en las asambleas de Sol, que iba a ocurrir, que el asunto de los jueces, lo mismo que había ocurrido en América Latina, iba a ocurrir aquí, pero no tomaron nota porque el PSOE, pues a mí me parece un partido bastante flojito, y perdón Paquita porque te lo diga. Eso por una parte. Y por otra tampoco no entiendo por qué el gobierno no tomó nota de esto. Y segundo, por qué en el caso concreto del fiscal no se solicitó la recusación, por lo menos de Marchena y Hurtado, dadas sus precedentes claramente e indiscutiblemente ligadas al partido de la oposición. Dos cositas muy breves. Bueno, gracias. Bueno, para empezar por la segunda pregunta, efectivamente podía haber una causa de recusación de los 5 magistrados. De los 7 que han formado parte del tribunal, 5 de ellos habían formado parte de la sala que admitió el asunto, que se declaró competente para enjuiciar al fiscal general. Y además lo hizo en un auto donde entraba un poco en el fondo del asunto. Bueno, las noticias que yo tengo, que son muy indirectas, de tercera o cuarta mano, es que se le planteó al fiscal general la posibilidad de recusar, pero él no quiso hacerlo porque él ha querido mantener siempre un perfil que podríamos llamar, no sé si se me va a entender la expresión, krausista, es decir, un perfil de funcionario probo que nunca levanta la voz, que no rompe las reglas del juego, que bueno, este es el tribunal, yo tengo que creer en él, soy una institución del Estado, no puedo andar discutiendo en definitiva a magistrados que son mis compañeros, etcétera, etcétera. Claro, ahora se puede ver eso como un error, sobre todo porque si este asunto acaba en Europa, este sí que habría sido un argumento poderoso para los jueces europeos. Y hay un ejemplo muy claro, y es que imaginemos el caso de un juez de instrucción al que le llega una querella
admite a trámite la querella, justificando que los hechos tienen apariencia delictiva, etcétera, etcétera. Luego sale libre una plaza en la audiencia, ese juez de instrucción opta a la plaza, forma parte el día de mañana de la sala de la audiencia que va a formar juicio. A nadie se le ocurriría que no se abstuviera si hubiera intervenido en el asunto, aunque solo fuera para admitir la querella, se habría abstenido, nunca habría formado parte del tribunal. Pues esto es un poco es una situación paralela, O sea que en ese sentido, efectivamente, ese es un punto de toda esta historia, de los muchos que tiene, es un punto interesante. ¿Por qué no se quiso recusar a 5 magistrados que habían formado parte de la sala de admisión? Las noticias que yo tengo, que no son nada de fiar, porque aquí todos nos movemos entre cotilleos, rumores, fulanito dice, viene un periodista, te cuenta otra cosa, hay periodistas que presumen de que ellos saben más de la sala segunda del Tribunal Supremo que nadie, y te cuentan cosas, tal. Me llega de tercera mano, pero es lo que me ha llegado, que el fiscal general no quiso hacer un juicio de ruptura en nada, quiso atenerse a un respeto institucional. Y la primera pregunta, que era que el PSOE lo había hecho muy mal. Bueno, ahora ya te lo he pasado. No, la pregunta es que él dice que el PSOE es tímido. Bueno, pues es una opinión, me parece bien. O sea, yo creo que hay que aceptar en democracia las opiniones siempre y cuando no se actúe violentamente o se pidan, pues, como a lo que están manifestándose. O sea, que yo acepto tu opinión, yo tengo la mía. Sí, al hilo de lo que se estaba planteando de la no recusación, me surge una cuestión. Es verdad que el fiscal general del Estado decidió, por las razones que sean, que pueden ser las que tú dices u otras, no recusar a 5 miembros de la sala. Eso no empecé a que ellos se tenían que haber abstenido, porque tenían formado criterio, hasta el punto de que varían la nota informativa como base de la exposición razonada y la cambian al correo. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. La pregunta: si esta sentencia, cuando sea sentencia, porque ahora es un simulacro de la misma, porque, como decía bien José Manuel, es una unidad inescindible hasta que han decidido que no lo sea así, varía el objeto del proceso, que como vimos, del juicio, que como vimos fue exclusivamente, salvo en la penúltima jornada en que el decano del Colegio de Abogados de Madrid solo se dedicó a hablar de la nota, se basa en la nota como revelación de datos reservados, es decir, que puede estar publicado todo y hablar todos de ellos, menos el que tiene por razón de su cargo derecho de mantenerlos en secreto. Eso supondría una base para, aunque no se haya ejercido la recusación, al variar ese objeto, ahora podría alegarse, esa es la pregunta, en el recurso de nulidad ante el mismo Tribunal Supremo, amparo y, en su caso, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque habría habido una variación del objeto defendible. Pero mientras esa es la pregunta es: ¿eso puede dar lugar a que ahora sí, aunque no se haya agotado la recusación? Oye, si os parece, hacéis todas las preguntas y contestan los dos, digo, porque si no se nos va a ir alargando mucho. ¿Tú tenías una pregunta, Lola? No, era un apunte un poco al hilo de lo que se está diciendo. Cuando se inició la investigación del fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo, fue por una exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia, el TSJ de Madrid, y fue precisamente por la nota. No existía en ese momento ningún otro objeto del proceso. Era una nota que al parecer revelaba un secreto de la defensa, pero sucede que el secreto de la defensa en sí, por otro lado, se podía interpretar como una prevaricación del Ministerio Fiscal. Había una imputación a los fiscales y a la Fiscalía General del Estado, con el fiscal general del Estado a la cabeza, de que estaba dando unas instrucciones contrarias a la ley, porque impedía llegar a una conformidad con un investigado y, en su caso, un acusado, y cuando fuese. Bien, nosotros, los fiscales,
tenemos un artículo en la Constitución que es muy importante, que es el 124. Sí. El artículo 117 es para los jueces juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Realmente, esas dos cosas. Los fiscales es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, el interés público y el derecho de los ciudadanos a esa legalidad. Bien, en ese marco tenemos un estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y en su artículo 4 nos establece, ojo, que es una ley nuestro estatuto orgánico, la obligación de informar a la opinión pública, hacerlo verazmente. Así que tenemos una imputación de la Fiscalía de que podía haber cometido un delito, una información que era radicalmente falsa y se conocía esa falsedad. Así que había una obligación legal y constitucional del Ministerio Fiscal y en este caso del Fiscal General del Estado al frente de la institución de impedir que eso sucediese, porque esto no es... Estamos hablando del derecho de la ciudadanía a confiar en sus instituciones y la Fiscalía es una institución que defiende los intereses de la ciudadanía, así que mayoritariamente, y esto se puede contar porque la Junta de Fiscales de Sala, que es el órgano supremo de la Fiscalía General del Estado que asesora al Fiscal General del Estado, votamos mayoritariamente, no unánimemente, todo hay que decirlo, hubo una minoría que no estaba de acuerdo, votamos mayoritariamente o emitimos nuestra opinión que el Fiscal General del Estado con la emisión de la nota no había cometido ningún delito, estaba cumpliendo un deber constitucional y legal en una información que ya nacía con una falsedad y no era una mera falsedad, era la imputación al Ministerio Fiscal de la posible comisión. Y luego me alegró muchísimo porque leí Tomás y leí un artículo fantástico tuyo en El País, buenísimo, con un desarrollo en esta línea también, así que creo que ese tema no podemos decir nada hasta que no conozcamos la sentencia, cuál es su fundamentación, cuál es su alegación, cuál es la motivación, pero este fue el planteamiento de la cúpula de la carrera fiscal y repito, tenemos un deber para con la ciudadanía que nos lo tomamos muy en serio los fiscales y sí tenemos escuelas, lo que pasa es que yo modificaría, tenemos el Centro de Estudios Judiciales y sí es verdad que hay que modificar muchas cosas en el acceso, muchas cosas también en las estructuras, no solo del Ministerio Fiscal, sino también unas estructuras que permiten determinadas cosas que ya no pueden. Pásaselo a Tomás si nos importa. No, yo una reflexión solamente sobre algo que me parece que hemos tenido o ha tenido la sociedad un cierto deslumbramiento, que es la palabra bulo. Realmente en el ámbito de la prensa ha gustado la palabra, es un bulo y es un poco un espejismo porque no hemos dado la categoría a lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que se ha imputado al fiscal general un delito de prevaricación, que consiste, no el de no me refiero al delito de haber filtrado, me refiero a haber dicho que toda la actuación, primero de la agencia tributaria y luego del fiscal que llevó el caso, obedece a órdenes del fiscal del presidente del gobierno. Si eso es así, eso es un delito, imputación de un delito de prevaricación. Y en ese momento el fiscal está, no es que pueda, es que está obligado. Es una causa de justificación. Pero veo que a veces seguimos hablando del bulo. El bulo es un tema menor. No. Es si le ha imputado un delito y eso le constituye, le legitima para justificarse. Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, si os parece, vamos a dar la palabra por último a los dos que han estado en la mesa. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Ya está, ¿no? Ah, no. Vamos a continuar. Habla. No, yo creo que ya... Sí, pues ya está. Bueno, pues entonces damos por terminado. Seguiría a seguir. Ah, que queréis seguir. No digo que el próximo día vamos a seguir. El día 12. Solamente era decir al hilo de lo que estaban diciendo, de las asociaciones y de las oposiciones. Hubo una ministra de Justicia que pretendió, y que está aquí, que pretendió simplemente que se conociera a aquellos fiscales que eran preparadores de oposiciones para que constara simplemente
y llegaron a demandarla y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó esa demanda y prohibió que se conocieran quiénes son los preparadores. Simplemente era para saber si había compatibilidades de horarios, de establecimientos, en fin, sobre todo cuando sabemos, los que hemos estado en esto de la justicia, que las oficinas oficiales de determinados tribunales se utilizaban para preparar opositores y normalmente se declaraba en B, es decir, que no se declaraba. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que están, a los ponentes. Y hay una cosa que es buena, o sea, dentro de todo el caos que estamos produciendo, que es que cada vez sabemos más de lo que está pasando que antes no lo sabíamos, o sea que en ese sentido estamos la sociedad absolutamente enterada. Os convocamos a la reunión del día 12 de diciembre y vamos a esperar a ver para hacer una reunión sobre la sentencia.